Vamos a platicar con Diana Rodríguez. Ella es psicoanalista, forma parte de la Sociedad Psicoanalítica de México y tenemos un tema que se llama Más allá del miedo, porque justo pues ahora estamos en el marco de estas celebraciones del Día de Muertos y por supuesto pues el Día de Muertos funciona también como una herramienta de sanación y de reconciliación. ¿De qué manera opera esta celebración para pues sanar y también cómo se nos mete desde lo psicológico? Pues vamos a conversarlo ahora. Doctora, gracias, un gusto platicar con usted. Bueno, ¿cómo ustedes miran el Día de Muertos? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Brenda, por tu invitación. Me agrada mucho participar en tu programa y con tu público, que siempre es tan lindo. Pues vamos a ver el Día de Muertos, pero no solamente desde el aspecto psicológico, sino también del inconsciente colectivo de esta tradición mexicana. O sea, creo que es muy amplio, muy amplio todo lo que se puede ver dentro de este marco que es el Día de Muertos, ¿no? Que es una festividad que está tremendamente arraigada y que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Actualmente se ha puesto una fecha más, que es el 27 de octubre, en donde se pone altares para las mascotas, y esto nos está hablando de un cambio, que es un cambio social muy importante, porque actualmente las mascotas funcionan como una parte muy importante de nuestra familia, las cuales entonces también ya estamos recordando por medio de esta festividad, ¿no? Y para ver esto, pues bueno, entendamos que esta festividad es como un ritual. Un ritual quiere decir que es una acción que es repetitiva y que tiene o que está cargada de símbolos y significantes que son inconscientes. Nosotros no sabemos realmente qué, pero funciona para algo, y ahorita vamos a ver para qué nos puede estar funcionando. Y nosotros este ritual pues lo repetimos cada año. Antes era específico de México. Actualmente pues ya cada vez se va globalizando, y ya actualmente se ponen altares en otras partes del mundo, y no solamente por mexicanos. Yo tengo pacientes en el extranjero donde ya también están empezando a ver esta festividad y este ritual, y que lo están queriendo llevar a cabo, y que es diferente a lo que es Halloween, ¿no? Entonces veamos que ya es algo que se está poniendo, o que es muy importante en México, pero también a nivel global ya está siendo importante. Actualmente también, por ejemplo, hay muchos extranjeros que han venido a México y que han puesto sus altares, y que eso les da una paz muy agradable, y se sienten muy contentos. Entonces este ritual cada vez va agarrando más y más fuerza, ¿no? Y eso es lo que quisiera empezar con lo del ritual, o con la festividad del Día de Muertos. Todo el mundo sabe hacer un altar, y bueno, pues porque es de tradición en tradición, nuestros padres nos los enseñan, nosotros los enseñamos a nuestros hijos, y así lo vamos haciendo. Pero generalmente los elementos que lleva un altar pues son las fotografías del difunto, las cuales las ponemos al centro, porque es a quien le estamos dedicando este altar. Ponemos las flores de cempasúchil, las velas o veladoras, el papel picado, el pan de muerto, el agua, la sal, las calaveritas de azúcar, la comida favorita de los difuntos o del difunto, el incienso y copal. Y todos estos ya tienen elementos que inconscientemente son una forma de poder nosotros empezar a hablar con estas personas a quienes les estamos dedicando la ofrenda, y que está haciendo algo que es parte del ritual, ¿no? Obviamente, cuando ponemos la fotografía, lo que estamos haciendo es que estamos pensando en esa persona en específico. Las flores y las velas sirven como una forma de decir cuál es el camino que deben seguir para regresar a la casa. El papel picado, por ejemplo, pues simboliza el viento, pero también significa aquello que es tan frágil. ¿Qué quiere decir esto? La vida es frágil, ¿no?
el agua como un elemento para saciar la sed del camino que hayan tenido que hacer de regreso, la sal como para purificar, las calaveritas de azúcar es la representación de la muerte, pero es una representación dulce. Y eso es interesante, o sea, estamos hablando de la muerte como un elemento dulce. También ponemos el incienso o el copal, que es una forma de espantar a los espíritus que no son bienvenidos, a los malos espíritus. Y entonces estamos levantando toda una ofrenda, la cual va dedicada totalmente y con mucho amor para estas personas que nosotros queremos, ¿no? Y ya con esto empezamos nosotros a ir pensando en estos seres. No sé, Brenda, si tú pones ofrenda, no sé si a quién se la vas a dedicar, si lo haces, pero desde el momento en que tú ya estás planeando hacer una ofrenda, ya estás pensando en esa persona, ya estás pensando y empiezas a recordar pues cosas agradables, generalmente. Empiezas a ver en qué fumaba, si bebía, qué comía. Y esto nos hace empezar a reconciliarnos con esta persona. A veces tenemos algunos sentimientos de ambivalencia porque la persona, pues a lo mejor no terminamos del todo bien, o estábamos enojados con ella, o ella estaba enojada con nosotros. Y esto empieza a ser como un elemento de sanación y como una plática interna que nos va a ayudar a poder sacar toda esta energía que tenemos atrapada. La ofrenda que nosotros estamos poniendo es una ofrenda que nos puede servir también como una catarsis. Entiéndase catarsis como una energía que tenemos ahí atorada y que no la podemos sacar, y que gracias a este ritual que estamos haciendo vamos a poder ponerla afuera, vamos a poder liberarla, y de esta manera nos vamos a sentir mucho mejor. Es una recomendación: si van a poner una ofrenda, vayan pensando en todo esto y van a ver cómo va a ir saliendo, y nos vamos a ir acomodando, porque a diferencia de lo que es el entierro y el sepelio y todo esto que se hace cuando la gente muere, en esta es como recordarlo, pero lo recordamos en familia y lo recordamos en un ambiente mucho más agradable. Y esto nos hace y nos facilita que nosotros podamos hablar de estas personas que ya se fueron, que se adelantaron, pero que podamos ir sacando la energía, y esta energía la vamos a ir transmitiendo o la vamos a ir hablando con nuestros familiares en un entorno el cual es de alegría, y eso nos va a hacer que podamos ir soltando aquellas cosas que tenemos atrapadas y que no hemos podido elaborar. Y nos va a ayudar también la familia, porque la familia nos va a decir: sí, bueno, tu papá, pues tú nos cuentas esto, pero mi abuelito, pues era así y así y así. Y estos nos dan elementos para que nosotros podamos ir elaborando el duelo, y de esta manera cada vez nos vamos sintiendo más libres, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir hablando de un tema que es un tema muy complicado para muchas personas. Por ejemplo, la muerte. Muchos preguntan, o cuando van pacientes al consultorio, nos preguntan: ¿cómo le hablo de la muerte a mi hijo? No quiero hablarle de la muerte a mi hijo. Y entonces nosotros les decimos que se tiene que hablar como un elemento natural, pero a muchos no les gusta. Esta ofrenda, estas fechas, nos ayudan para poder integrar lo que es la muerte de una manera muy, muy natural. Y entonces, de esta manera, lo que le estamos mostrando nosotros a nuestros niños, a nuestros hijos o a cualquier otro niño, es que la vida va acompañada de la muerte, y esto nos va a hacer que se convierta en un ciclo. Y todo en este mundo tiene un ciclo, donde uno inicia y otro termina, pero que estamos aquí en este paso en donde lo que aparentemente termina puede continuarse de alguna forma, introyectando, y voy a utilizar esa palabra, introyectando las cosas buenas que nos dejaron, es decir, absorbiendo las cosas buenas. Y esta festividad nos dice justamente esto. O sea,
el muerto no muere, solamente, la persona no muere, solamente se va o trasciende hacia otra parte del mundo, hacia otro lugar, pero se queda su esencia. Y cada año lo vamos a estar recordando y vamos a estar felices con ellos. Y es una forma muy agradable y muy linda de ir acomodando todo esto, de ir acomodando lo que es la vida y la muerte, que nosotros tenemos que hablar justamente de estos temas y que muchas veces no queremos hablarlo, o sea, y actualmente es un tema tabú, y que entonces en muchas películas o en muchas situaciones nosotros queremos taparle los ojos a nuestros hijos porque no queremos que les afecte. Si nosotros pudiéramos hablar justamente de la muerte de una manera más natural y como parte del ciclo, entonces ellos podrían acomodarlo y a lo mejor hasta nos ayudaría, no solamente a los niños, sino a los adultos, a entender que somos finitos y que gracias a que somos finitos tenemos un tiempo pues relativamente corto y que entonces podemos aprovechar ese tiempo que tengamos. Y ya, ¿por qué? Porque pues vamos a llegar a un final. Entonces, de esta manera lo que vamos a lograr hacer es que la gente empiece a valorar un poco más la vida, porque de eso se trata. O sea, se trata de que nosotros podamos valorar la vida. En esta parte, digo, con lo de la ofrenda de Día de Muertos y lo que nos puede estar proporcionando, es que nosotros, evidentemente, por ley de vida, generalmente, las personas que ya se fueron son personas que son mayores que nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que generalmente ya se fueron nuestros abuelos, ya se fueron nuestros tíos, y quizá también nuestros padres. Y esta ofrenda nos ayuda también a acomodarlos, porque tenemos que hacer o hacemos generalmente una jerarquía. Y entonces vamos acomodando estas personas, estas fotografías en una especie como de escenario con una cierta jerarquía que nosotros vamos recordando. Y este ritual nos va a ayudar a que nosotros, así como acomodamos las fotografías de forma física, también empecemos a poder acomodar las fotografías a estas personas de forma psíquica. ¿Qué quiere decir? Acomodarlas dentro de nosotros, a darle su justa valencia, a decir, bueno, esta persona sí tuvo cosas buenas, pero yo creo que esta otra tuvo cosas más importantes que me dio. Y entonces vamos a ir acomodándolos y nos vamos a integrar a todas estas personas y las vamos a ir acomodando en nosotros, y ya con esto también nosotros les vamos a dar un lugar en nuestro corazón. Y a veces, por ejemplo, me decía alguna vez una paciente, yo tuve una madre y esta madre me dio en adopción con mi abuela, y entonces yo le llamo a mi abuela, yo le llamo madre, y a mi madre yo le llamo por su nombre, y me siento muy culpable por eso. Pero haciendo justamente este ejercicio que era su ofrenda, resulta que entonces dijo, bueno, es que las dos tuvieron una valía muy importante, porque mi mamá es cierto que me tuvo y que no me cuidó, pero realmente me dio a una persona que supo cuidarme y que entregó todo su amor. Y eso, verlas a ellas juntas en este ritual que ella estaba haciendo, le ayudó a acomodar y le ayudó a sentirse mucho más tranquila. Y de esta manera es como nosotros podemos ir elaborando y acomodando a estas personas en nuestras vidas, haciéndoles también una especie de homenaje donde recordemos todo lo que está sucediendo con ellas, ¿no? Que nos recordemos todo lo positivo y lo agradable de ellos. Es más, cuando se está poniendo la ofrenda, generalmente la ofrenda no la pone una persona, la pone la familia. Y se está planeando desde cuándo, desde cómo, a quiénes van a poner. Y muchas veces cada quien escoge una persona diferente. Y entonces la ofrenda se vuelve algo sumamente rico. Porque aunque sea una sola ofrenda, resulta que nosotros vamos haciendo nuestra propia ofrenda. Porque los niños quieren hacerle una ofrenda al tío, los adultos a sus padres,
y aunque todos estén conjuntos, termina siendo que cada quien va teniendo una ofrenda personal, aunque esté en la misma, en la misma ofrenda, en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué otra cosa nos pudiera ayudar esta parte de esta celebración? Pues nos ayuda a entender, como ya habían dicho nosotros, el ciclo de la vida, ¿no? O sea, se va haciendo o vamos entendiendo yo que estoy viva, mis niñas o mis niños que están aquí, que apenas están entendiendo o apenas están empezando a vivir, que va a haber un final y que ese final, pues no es tan desagradable, porque al final de cuentas hay alguien que te va a estar recordando, y eso es algo que es muy rico. Por otra parte, pero siguiendo con esto, la tradición del Día de Muertos tiene que verse con una fusión de creencias que son indígenas y prehispánicas y tradiciones católicas. Y esto es interesante porque quizá actualmente estamos viendo que también de repente en la ofrenda, no sé si a ti te ha tocado verlo o si a las personas que están escuchando, a los radioescuchas, les ha tocado ver que en las ofrendas de repente, sobre todo en las ciudades más importantes de México, ponen fantasmas o ponen calabazas o ponen cosas de ese tipo, que como ya mencioné cuáles son más o menos los elementos rituales de esta ofrenda, pues no aparecen las calabazas y no aparecen tampoco los fantasmas. Pero nosotros estamos viendo que actualmente están como mezclando esto, y muchas personas bastante puristas se enojan y dicen, no, es que esto no debe estar ahí, es que esos elementos no deben estar ahí. Hace un momento mencioné que esta es una fusión de creencias indígenas, prehispánicas y de tradiciones católicas. Y como el mundo cada vez se va globalizando, entonces también estamos incorporando otros elementos que yo creo, y esta es mi opinión nada más, que no interfieren, porque al final de cuentas es cultura, y la cultura, si no se va enriqueciendo, tiende a morir. Entonces actualmente pues sí se están metiendo otros elementos. He visto también que ponen telarañas y arañas en la ofrenda, y creo que es una parte o una forma de ver cómo estas ofrendas siguen evolucionando, y entonces se vuelve otra vez, como estábamos mencionando, este ciclo, y este ciclo va creciendo, se va renovando, y eso hace que nosotros vayamos viendo cómo este ritual va enriqueciéndose. Así es como lo percibo yo. Hay muchas cosas que están relacionadas nosotros, por ejemplo, a lo que es la muerte. El ritual del Día de Muertos nos ha servido también como inspiración. Bueno, les ha servido en realidad como inspiración a muchas personas para crear entonces elementos artísticos muy importantes, ¿no? Y yo quisiera citar, por ejemplo, a lo mejor algunas películas, no sé si tú tengas algunas, que hablan justamente del Día de la Muerte, ¿no? Por ejemplo, está la de Coco, de 2017, que fue creada por Disney Pixar, ya se habían juntado las dos compañías, y bueno, habla justamente de las tradiciones. Es una película que creo que vale mucho la pena, aunque a lo mejor a algunos les incomode porque fue hecha por extranjeros, o sea, y básicamente por norteamericanos, pero yo creo que esta es muy importante, dado que para poder hacer esta película tuvieron que hacer investigación de más o menos un año. O sea, las personas que crearon la historia fueron a diferentes pueblos de la Ciudad de México, no de la Ciudad de México, y empezaron a ver cómo funcionaba la tradición, porque para los norteamericanos les causaba mucho conflicto. Cada vez que decían, oye, es que es Día de Muertos, ellos decían, sí, es como el Halloween mexicano.
Y no, el Halloween es otra cosa, es otra festividad, es muy típica de ellos, tiene que ver con la parte de vikingos, tiene que ver con la idea del daño y cómo te tienes que disfrazar tú para no ser dañado, cómo te tienes que disfrazar para que de monstruo, para que estos monstruos que vienen no te hagan daño a ti. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando ellos quisieron empezar a hacer lo de Coco, lo de Día de Muertos, que ellos querían ponerle justamente Día de Muertos, y trataron de pues registrar ese nombre, se le prohibió porque era una fiesta de patrimonio cultural internacional, o sea, porque ya se reconoce. Y entonces empezaron a ir a varios pueblos y lograron entender de qué se trataba. Les costó mucho trabajo, pero lograron entender de qué se trataba e hicieron una película con elementos icónicos muy importantes. Metieron ahí a los alebrijes, aunque los alebrijes no están incluidos en esta celebración, y lograron mostrar lo que es la representación para nosotros de lo que es la muerte, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa película. Hay otra, por ejemplo, pues que es la de Macario, y Macario fue creada en 1960, y bueno, es una película que se hizo a partir de un libro, de una novela de B. Traven, y que esa está basada en un cuento que se llama La muerte compadre, o Mi compadre la muerte, algo así, que es un cuento, y que ahí habla, es cierto que habla de injusticias, porque el autor quería mucho ir a lo relacionado de las injusticias, pero resulta que utilizó como marco el Día de Muertos y pone ahí elementos muy interesantes. Lo más resaltante de esta película, creo yo, y que también viene eso reflejado en la novela, es la parte donde la muerte es imparcial. La muerte no te quiere engañar, la muerte no te quiere modificar. Ahí se demuestran elementos como Dios, en donde te está diciendo que vayas por el buen camino, el diablo, que te está tratando de engañar y que te salgas del buen camino, y llega la muerte, y la muerte simple y sencillamente no está queriendo modificarte, no está queriendo engañarte, sino simplemente te dice: yo te voy a acompañar y un día vas a venir tú conmigo, y que es un juez imparcial. Y eso es interesante, porque entonces la muerte la ven como una compañera, y que nos vamos a ir, y que no importa si eres el más rico de todos o el más pobre de todos, simple y sencillamente vas a llegar con ella, y esto es muy interesante. Esta película, pues nada más quiero mencionar, pues que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y bueno, su dirección fue por Roberto Gabaldón. Y hay otra, por ejemplo, que es Hasta los huesos, que es un cortometraje, en donde, aunque sea muy pequeño, se hizo en el 2001, está muy interesante porque nos habla de cómo una persona es tragada por la tierra y llega a otro mundo, que es el mundo de los muertos, y cómo esta persona está muy espantada porque acaba de fallecer, y poco a poco, muy poco a poco, empieza a encontrar la tranquilidad hasta terminar uniéndose junto con todos los que ya están muertos y participar de la alegría que hay ahí. Está muy, muy interesante. Otra más podría ser El libro de la vida, del 2014, y esta es una película mexicana, y esa está también muy linda en el sentido de, ahí lo que más se representa es cómo regresan. O sea, a diferencia de Coco, que nos muestra todo el mundo después de la muerte, en esta del libro de la vida es como nuestros muertos, las personas que nosotros queremos, que recordamos con cariño,
ese día tienen la oportunidad de regresar y convivir nuevamente con nosotros y ayudarnos. Y eso es lo que estaba tratando más o menos de explicar hace un momento con esta ofrenda, en donde esta venida en recuerdos de nuestros muertos nos ayudan a trascender y acomodar todo esto, ¿no? En la película, bueno, se ve más que están luchando contra unos malos malotes, pero es uno de los simbolismos, ¿no? También se han hecho otras historias, o se habla otras novelas, y pensaba yo, a mí se me ocurrió Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela que es hermosa, pertenece al realismo mágico y que fue hecha en 1955, ¿no? Y que resulta con eso, pues que habla justamente de los muertos. Pero aquí hablaríamos de una parte que es muy interesante. Cuando uno no logra acomodar, no logra perdonar, no logra trascender, queda atrapado. Y entonces ahí habla de un hombre que se llama Pedro Páramo, que regresa al pueblo donde está su padre, o donde le dice a su madre que está, y que la madre le manda justamente a reclamarle al padre que de alguna forma le dé todo lo que no le dio y que merece, y que el hijo, por amor y mandato de la madre, va a ese pueblo y va a exigir, y está muy enojado porque no le dieron todo lo que él merecía. Y llega a un pueblo donde están las almas penando, donde están las almas que no han logrado acomodar todas las cosas. Y es una especie como de purgatorio, podríamos decirlo. Es una especie, Comala funciona como una especie de purgatorio. Y hay un momento en donde dice, yo soy el hijo de Pedro Páramo, ¿no? Y le contesta el otro, dice, yo también, todos somos hijos de Pedro Páramo. Y entonces vemos a este padre que aquí lo presentan como un padre agresivo, como un padre que no quiere dar, y que todos estos almas en pena están peleando o están enojados porque no reciben lo que entonces supuestamente merece. Y eso nos pasa a nosotros, los seres humanos, cuando nosotros no logramos acomodar todo esto que nos está sucediendo en la vida. Cuando nosotros nos cargamos de rencor, cuando nosotros nos enojamos. Es cierto que cuando hay una muerte, tendemos muchos a idealizar a la persona, y entonces empiezan a decir, era una persona increíble, era una persona genial, y lo que pasa es que empezamos a idealizarlo. Y eso no es lo correcto, necesitamos acomodarlo. Como un mecanismo de defensa lo utilizamos primero que es una idealización, y todo el mundo empieza a hablar bien de la persona, pero pasado el tiempo, toda idealización cae en una devaluación. Y aquí se ven perfectamente en esta novela cómo es que el padre que está idealizado después termina devaluado, pero que nosotros no podemos acomodar esta figura en donde debe quedar, ¿no? En donde, pues esto fue lo que dio, esto es lo que pudo dar o lo que quiso dar, y lo demás me toca a mí. Lo demás me toca trabajarlo a mí y obtenerlo a mí. Entonces, de esta manera, cuando nosotros no estamos pudiendo hacer este duelo, se convierte en lo que nosotros los analistas llamamos duelo patológico. ¿A qué nos referimos con esto? Un duelo se da o se produce cuando nosotros tenemos una pérdida, y esta pérdida puede ser real o imaginaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que no necesariamente es que alguien se tenga que morir, pero por ejemplo yo estoy trabajando y de repente pierdo el trabajo, no hay un muerto, pero sí hay una pérdida. O por ejemplo yo ya terminé la secundaria y ahora voy a la universidad, y entonces hay una pérdida, y la pérdida no es que realmente esté perdiendo una escuela, o que es parte sí, pero que estoy perdiendo cierta etapa de mi vida, que puede ser como todavía ser un poquito más responsable porque soy de secundaria, para volverme ahora
en algo más cercano a un adulto, que lo que me cuesta trabajo, entonces seguir reglas y todo esto, y a esto le llamamos pérdidas. O sea, todo esto pueden ser pérdidas. Y estas pérdidas nosotros las tenemos que poder trabajar, las podemos tener que elaborar y tenemos que avanzar al siguiente paso. ¿Cómo se elaboran las pérdidas? Pues nosotros colocamos en algún lugar o colocamos en alguna persona o en alguna situación una energía que yo tengo y empiezo a decir, es que yo trabajo como directora de no sé qué, y esta energía yo la coloco en esa situación, en este puesto de trabajo. O yo amo a mi esposo y mi esposo es increíble y toda esta energía la coloco entonces en mi esposo. O yo quiero a mis hijos, o yo soy feliz porque soy una niña y entonces la coloco en esa situación. Cuando está esta pérdida, esta energía se corta, es como si cortáramos un brazo, o sea, se corta, la perdemos y nos sentimos que nos falta algo. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir recuperando esta energía poco a poco va a ir regresando y nos volvemos a sentir llenos. Y ya que nos volvemos a sentir llenos, entonces ahora vamos a depositar esta energía en otro lado, en otra situación. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que entonces sí empiezo a tener un duelo porque ya terminé la secundaria, pero ahora quiero ver qué es lo que viene, que es la preparatoria, y qué es lo que yo puedo obtener de la preparatoria. Entonces recojo la energía de toda esta etapa de la secundaria y ahora la voy a colocar en la preparatoria y voy a ver qué es lo que nuevo que yo puedo obtener de esta etapa. Y así va sucediendo, o terminé con mi pareja o me divorcié, y entonces recojo esa energía y luego la tengo que ir a buscar a dónde colocarla en otra pareja o en otras amistades, y eso me va a hacer que yo siga caminando. Y es como cuando tú estás escalando y que entonces tienes que desengancharte del arnés que está abajo para engancharte al arnés que está arriba, y esto te va a propiciar que sigas caminando. Duelo patológico se le conoce a la situación en donde yo no puedo recoger esa energía. La puse ahí y yo no estoy siendo capaz de recoger esta energía, de desengancharme de este arnés, de esta situación, de esta persona, y colocarlo en el nuevo arnés, o sea, para seguir avanzando. Y eso nos hace que nosotros no podamos avanzar. Por eso decía que el ritual de Día de Muertos nos ayuda a poder acomodar todo esto. ¿Cuándo podemos decir que esto ya se está convirtiendo en un duelo patológico? Porque a lo mejor tú me dices, sí, bueno, pero uno no va a enterrar a una persona o va a salirse del trabajo y va a brincar de felicidad, ¿no? Y te doy toda la razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ver esto como una herida, como cuando vas en bicicleta, te caes y te abres la rodilla, y entonces te estás caminando de manera pues con cuidado porque te duele. Poco a poco se va haciendo una cicatriz y más adelante esa cicatriz se va a caer y tú ya puedes caminar nuevamente. ¿Va a quedar una marca? Sí, va a quedar una marca, pero tú ya vas a poder caminar perfectamente. Y en el caso de un duelo patológico, es como si esa cicatrización no se diera. Y si después de un año aproximadamente, a ti te sigue doliendo exactamente igual o casi igual al día de la pérdida, esto ya lo conocemos como duelo patológico. Y esto ya tiene que ser tratado con ayuda de un profesional, porque de esa manera tú no vas a ser capaz de trascender. Y entonces en la imagen que yo te ponía de estar atado a un arnés y que ese arnés no lo suelto para engancharme a uno que esté más arriba, pues imagínate la imagen en donde estés ahí detenido por mucho tiempo en medio de una pared que no puedes escalar. Entonces cuando sucede esto es que nosotros tenemos que apoyarnos de un analista, y a veces hasta acompañado de medicamentos, que eso obviamente lo da un psiquiatra, para poder avanzar.
Y entonces esta parte que estamos hablando de los rituales de Día de Muertos es una forma que también nos ayuda a hacerlo. Yo los invito a que si ustedes no acostumbren a hacer un ritual o no acostumbren a hacer una ofrenda de Día de Muertos, a lo mejor lo intenten. A lo mejor lo intenten y entonces, no sé, a lo mejor les servirá para acomodar algo, para sentirse mejor, o a lo mejor no, y bueno, entonces tendrán que ir buscando su propio ritual o su propia ayuda, que evidentemente pues aquí en la sociedad nosotros nos dedicamos a justamente ayudar cuando se está atorando estos procesos, y de esta manera seguir avanzando para que tú vayas creciendo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. No sé si quieres que dé mis redes. Sus redes sociales, por favor, doctora. Claro que sí. Les doy el número telefónico de la sociedad y es de la clínica específicamente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Es que es una clínica de apoyo de bajo costo, y entonces es el 55 52 86 65 50. Lo repito, 55 52 86 65 50. El WhatsApp, por los que les gusta más la tecnología, es el 55 60 91 50 12. Repito, 55 60 91 50 12. Y si les gusta más el internet o Google, pues entonces es www.spm.mx. Y es una forma en que nosotros ojalá y hagamos nuestra ofrenda, es la invitación para que de esta manera también la tradición continúe, y que si ya se está globalizando, pues qué rico, ¿no? O sea, qué rico que se esté dando todo esto, y que nosotros, que somos pues donde nació, no perdamos esta costumbre. Quería comentar, ya nada más rapidísimo, quería comentar que aquí en las ciudades se utiliza lo que es el pan de muerto, que es un pan redondo que tiene unas canillas o unos huesitos, como le llaman. Y bueno, algunos dicen que representa el ciclo de la vida, que es un círculo, y los huesitos como los difuntos, pero en los pueblos, y donde sí los hacen de verdad en grande, pues estamos hablando también que ahí no utilizan este tipo de pan, ahí hacen unas figuritas como humanitos y lo pintan con azúcar rosa, y que también es otra forma de ver las ofrendas, y también eso sería muy lindo, y es una invitación a que ustedes vayan viendo otro tipo de ofrendas que en cada región de nuestro México se van haciendo de diferentes maneras, ¿no? Oiga, doctora, tengo nada más una duda, y sería así muy puntual respecto a este día. El día de mañana se va a conmemorar, pues justo en el marco también del Día de Muertos, pues un tema del Día Internacional del Cuidado. Me parece que también es importante, porque de la mano de este día se enmarcan muchas acciones de lo que significa cuidarnos emocionalmente y mentalmente. En este sentido, y exaltando el Día Internacional del Cuidado, que se tiene que dar desde lo físico hasta lo mental, usted ya lo menciona, pero sí me gustaría que lo hiláramos con este día. ¿Qué significa sí respetar estos rituales, ¿no? De pronto a veces encontramos que cuando se nos muere una persona, usted acaba de mencionar cuando ya se hace patológico, como todos los procesos, ¿no?, de sanación. Pero a veces nosotros, cuando fallece alguien, llevamos nuestro dolor y lo gestionamos como se nos ocurre, como podemos, con las herramientas que tenemos, pero tal vez para los otros es de ya no lo recuerdes, ya no llores, ya no hagas esto. Y entonces, para quienes deseen todavía recordar a quienes fallecieron desde la ritualidad, hay quienes les dicen, no vale la pena que pongas una ofrenda porque esto te va a dinamizar otra vez el sentimiento, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo de permitir
continuar con la ritualidad en el marco de generar cuidados emocionales para las personas que están viviendo un duelo? Fíjate que qué bonito es lo que estás diciendo. O sea, te voy a hacer un ejercicio rapidísimo. Por favor, Brenda, por favor, todos los que están escuchando, por favor, no piensen, por favor, en un auto de transporte escolar color amarillo. No piensen en un auto de color amarillo. Por favor, no piensen que ese auto de color amarillo, ese camión, perdón, de color amarillo, tiene puntos morados. No piensen en eso. No pensaste en esto, ¿verdad, Brenda? Todos los que están ahí, supongo que no pensaron en esto. O sea, ¿qué es lo que, con este ejercicio, que es un ejercicio muy tonto y muy breve, quiere decir que cuando uno te dice que no pienses, que no hables, que no, obviamente lo estás pensando, lo estás sintiendo, lo estás recordando, lo único que no estás haciendo es verbalizarlo. Y nosotros necesitamos verbalizarlo para poder acomodarlo, o necesitamos verlo para poder acomodarlo. Es por eso que cuando uno va con un terapeuta, lo que hacemos es que lo hablen para que entonces lo puedan acomodar. Cuando te dicen no lo hables, lo único que va a hacer es que se enquiste. Y cuando se enquista es donde hay una mayor posibilidad de que esto se vuelva algo patológico. Vamos a hablar de un punto que es muy importante, el duelo. O sea, ¿qué pasa con el duelo? Y vuelvo a decir, no importa que se muera una persona o que simplemente hayas cambiado de grupo. O sea, esos son pérdidas, son duelos. Cuando uno está en duelo, lo que hace es retraerse. Y lo de afuera pierde sentido, ya no me llama la atención lo de afuera, porque mi dolor es tanto que entonces solamente me enfoco a verme a mí misma y a mi dolor. Y si yo no lo puedo sacar, entonces no voy a recuperar esta energía para poder ver el mundo y que me interese nuevamente el mundo. Una forma de que se vuelva un duelo no resuelto o patológico es justamente lo que tú estás diciendo, en el sentido de no lo hables y se termina enquistando. Y es como, tengo una astilla y no la sientas, pues lo único que va a hacer es una ámpula y posteriormente se va a hacer pus. Entonces, al contrario, si tu ritual es gritar, si tu ritual es hacer esta ofrenda, o si tu ritual, es ir con una profesional para que te ayude, hazlo por favor, porque necesitamos eso. Las personas que están deprimidas son personas, y a lo mejor tú vas a poder confirmarme, que personas deprimidas son personas que hablan solamente de ellas y de las pérdidas que ellas tuvieron y de lo mal que ellas se sintieron, y todas las personas empiezan a darle la vuelta porque no se quieren acercar, y lo que resulta es que justamente no quieren escucharlo, y esto es lo que tienen que hacer, sacarlo, y se termina enquistando y cada vez va siendo mayor, y tenemos a personas que están hablando de duelos de que tienen 60 años ellos, y que están hablando y que están hablando de personas que perdieron, o situaciones que perdieron ya aproximadamente 40, 50 años. Esto es lo que nosotros llamamos como duelos lógicos. Y que entonces, por favor, cada quien haga su ritual, el que le funcione, y simplemente siguiendo dos reglas. Una es que no te lastimes y que no lastimes a otro. Pero hagan un ritual. Y doctora, por última pregunta, los rituales, por ejemplo, las ofrendas monumentales, todo lo que se hace ahora, las ofrendas, por ejemplo, las iglesias ponen ofrendas que son comunitarias, ¿no? Esto sí también sana, o sea, ¿se puede analizar el tema psicosocial también desde este lugar? Sí, yo es lo que te comentaba, me encanta de verdad tus preguntas. Esto es una identidad colectiva. O sea, a lo mejor yo no pongo una ofrenda, a lo mejor yo como manera personal no pongo una ofrenda, pero quién sabe por qué me voy a la UNAM a ver las ofrendas monumentales, me voy al Zócalo, me voy a las iglesias,
Y eso es lo que me hace ser partícipe de este ritual. A lo mejor yo personalmente no, pero sí voy y me siento invitada y me siento de alguna forma logrando hacer esta catarsis. Esto se llama este inconsciente colectivo, que me uno a todo esto y entonces logro también sacarlo. Por ejemplo, si te vas a pueblos, los pueblos en estas fechas, también los invito, tienen muchas veces las puertas abiertas y tú puedes ir de casa en casa, yendo a ver las ofrendas, y te va dando una paz increíble porque dices, wow, qué padre, cómo lo recordaron, wow, ay, esto le encantaría a mi mamá, a mi tío, o sea, y eso nos va haciendo que nosotros vayamos haciendo esta catarsis. No se llora en las ofrendas, uno se siente con una paz y termina muy contento. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder liberarnos. Entonces sí, los invito y que utilicemos este inconsciente colectivo. Perdón, uno no anda por la calle diciendo, vamos a ver las ofrendas monumentales para que en mi inconsciente colectivo yo pueda hacer una catarsis, ¿no? O sea, no anda diciendo eso, pero uno puede ir y se termina sintiendo muy bien. Entonces es la catarsis por el inconsciente colectivo. Por ejemplo, se va a hacer un concurso de plañideras este miércoles, mañana. Y entonces recordaba la historia de las plañideras, que incluso desde creo que los egipcios acostumbraban a llorar, a contratar personas profesionales del llanto para que le lloraran a los fallecidos, porque decían que las lágrimas ayudaban a que las personas llegaran a mejores lugares, ¿no? Como que las lágrimas sanaban las almas de los que habían fallecido. Y entonces muchas personas decían, o sea, también he estudiado que México tiene mucho el tema de la emocionalidad colectiva, es decir, que si yo veo a alguien llorar, entonces a mí me van a dar ganas de llorar porque lo veo llorar, o sea, entonces está diciendo usted que no es la emocionalidad colectiva, no es que porque veo a alguien llorar me dan ganas de llorar, sino es mi inconsciente colectivo que conecta con eso. Sí, o sea, no, llorar es una cosa que no suele contagiarse tanto como bostezar. Bostezar, por ejemplo, ves a una persona bostezar y entonces sí se ve que te contagia y empiezas a bostezar. Pero lo que tú estás viendo o lo que tú estás mencionando es que de alguna forma estás viendo la emoción de la otra persona, y que en efecto sí se contrataban a personas para que lloraran y que sí, en un principio es como decir, es que entre más lloran más la querían, ¿no? Y a lo mejor era una forma de contratarlo, pero sí te logra poner en una emoción que entonces logras conectarte con ese ambiente, como cuando vas a un teatro o a un cine y entonces empiezas la música y todo lo que te rodea te hace que te metas en esa parte o en ese lugar donde estás ahí y te conectas colectivamente como en el cine. Por eso el cine se tiene que ver en el cine, y porque es un lugar privado diferente a tu casa y no la conoces, y eso hace que tú te puedas meter en la película con la emoción, ¿no? No porque te contagien las lágrimas en sí, sino la emoción, y la emoción, si es una emoción que realmente es real, pues te va conectando con esa misma emoción. Aunque me vas a decir, bueno, pero las contratan. Sí, pero para poder llorar así tienen que acordarse de algo y se pueden conectar con esa emoción. Ay, doctora, pues le agradezco muchísimo estos minutos y un gusto platicar con usted. Gracias por esta conexión que tuvimos el día de hoy. Claro que sí, me encanta tu invitación. Muchas gracias.